Ahí está. Pues esperamos a que se conecte alguien, ¿o quieres iniciar la charla? No, esperamos a que se conecte. Bueno, espero que nos escuche. Sí. Y entonces me gusta mucho, pues, diferentes tipos de música. Algo de jazz, mucho el blues. Ah, sí, a mí también me gusta mucho el blues, de hecho. De hecho, hay un programa en Horizonte, que es esta emisora de Imer, Ajá. que es de jazz y blues. Ah, mira. Y los viernes hacen un programa de blues especial. Ah, sí. Ajá, me gusta mucho escucharlo. A ver, voy a preguntarles a los chicos si nos ven. Sí. Y hace mucho tiempo fui ahí en la Arena México, hicieron un festival y en el auditorio. Fui a dos, uno en la Arena México y otro el otro año en el auditorio. ¿De jazz? De blues. Ay, qué padre, no sabía. Sí. A ver. Creo que ya. Hay otro en el Teatro de la Ciudad de México. Son buenos. Sí. Y ahí vino el hijo de Johnny Lee Hooker. Ay, no sé quién. Johnny Lee Hooker es uno que toca boogie. ¿Ah? Y entonces había unos músicos, bueno, todavía algunos están vivos, que se llamaba Canet Hit. Y ellos estuvieron en Woodstock y en el Festival de Monterrey Pop. Órale. De esas, Ay, inclusive venían a México porque dos de ellos estuvieron militando, dos mexicanos estuvieron militando en ese conjunto. oh, qué tal, muy internacional. Adolfo de la Parra y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. A ver si nos escuchan. Creo que ya está. Hola, hola, ¿qué tal? No sé si nos escuchan, estamos haciendo una prueba. Ok, creo que sí. ¿Sí? Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por estar a todos y todas en nuestra transmisión de esta charla que la verdad creo que tiene mucho interés por muchas personas. Yo me llamo Claudia Díaz, formo parte de la cooperativa, ok, sí se escucha bien. Formo parte de la cooperativa Fotosíntesis, donde tenemos un proyecto comunitario que es Casa Viva, y a lo largo de los años pasados hemos tratado de realizar actividades que hablan sobre diversos temas. Y bueno, ahora con la contingencia queremos traer estas charlas a sus casas. Y bueno, la charla del día de hoy tiene que ver con economía social y solidaria. Quien la va a dar el profesor Ignacio López. Les voy a leer su semblanza. Él es licenciado en Administración de Empresas de la UNAM, ha trabajado en el programa de autogestión cooperativa de la UACM, en la asignatura de cooperativismo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En el Colegio de Bachilleres impartió diversas asignaturas de la capacitación en sociedades cooperativas y ha sido asesor de la Federación de Cooperativas de Cine, FECINEMA. Y bueno, creemos que es muy importante traer este tema en este momento porque se está haciendo un gran cambio en la coyuntura social, económica y política. Creo que después de esta pandemia, y bueno, en este momento sobre todo, vale replantear mucho los esquemas y modelos que estamos teniendo en este momento, bueno, que se han desarrollado a lo largo de la historia y creo que vale la pena evaluarlos. Entonces, por eso creemos importante esta plática en este momento. Al final de la charla vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, así que los pueden ir escribiendo y al final yo las leo. Y bueno, doy pie a que el profesor Ignacio hable. Y cualquier cosa, bueno, nos avisan, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy el profesor Ignacio, como bien dijo Claudia. Yo estoy integrado como colaborador a la cooperativa Fotosíntesis, lo cual me da mucho gusto porque ya a partir de este mes ya me jubilé de mis otros trabajos y mis actividades, pero sin embargo yo quiero seguir activo y me dio cobijo la cooperativa Fotosíntesis. Y bueno, la plática del día de hoy va a versar sobre la economía social y solidaria. Yo le puse que eran expectativas de la economía social y solidaria. Y bueno, para iniciar yo quisiera hablar primero de cómo surge la economía social y solidaria, cómo la
la conceptualizan algunos de los teóricos de esta corriente. Y luego voy a pasar a la cuestión de la economía social y solidaria en México y luego analizar algunas de las cuestiones que se están dando como ejemplo de cooperativas y otras, como el trueque, que ha sido bastante desarrollado. Y bueno, para iniciar, la economía social y solidaria es una corriente plenamente latinoamericana. Y algunos a veces hablan de el tercer sector, pero yo pienso que el tercer sector, aunque tiene que ver algo con la economía social y solidaria, no es propia de la economía social y solidaria, porque el tercer sector tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí participan fundaciones, sociedades civiles, que alguna vez tienen nexos con cooperativas, pero la economía social y solidaria es donde me quiero ubicar, ¿sí? Porque algunos nos hablan de el tercer sector, pero no es así. Eh, la economía social y solidaria, les digo, es totalmente latinoamericana. Surge porque pues, el neoliberalismo en su desarrollo pues, no ha dado satisfacción a muchas cosas, ¿verdad? Y entonces poco a poco ha ido creciendo la pobreza, más que ir disminuyendo, aumentando, y la sociedad poco a poco también se ha ido polarizando. Entonces tenemos que hay muchos, bueno, pocos ricos, pero muy ricos, y muchos pobres, pero muy pobres, ¿sí? Dentro de esos pobres, pues hay los pobres de los pobres, que son la extrema pobreza. Y la extrema pobreza pues, se encuentra en ese nivel en donde la educación, la salud, la vivienda y la alimentación pues están debajo de la línea mínima, ¿no? O sea, ni siquiera es lo mínimo. Y hay gente que dice que vive con $1 al día, ¿no? Si les va bien. Entonces, esto ha preocupado a muchos países, la cuestión también de la falta de democracia y muchas otras cuestiones que han hecho que surjan, y que muchos ya venían desde antes, eh, muchos emprendimientos sociales, y que poco a poco se han ido identificando como parte de la economía social y solidaria. La economía social y solidaria, de acuerdo a algunos autores, la ven de la siguiente manera. En el caso de Paul Singer, de Brasil, nos habla de que es un modo de producción y distribución alternativo al capitalismo que es creado y recreado periódicamente por los marginados del mercado del trabajo. Se caracteriza por la posesión y uso colectivo de los medios de producción y distribución. Bueno, Paul Singer fue una persona muy importante dentro de la economía social y solidaria porque en Brasil hubo una subdirección o dirección de economía social y solidaria dentro del gobierno y pues atendía mucho de esto y tuvo pues un impacto grande. En la medida que entró el nuevo presidente, Bolsonaro, sí, ya descuidó la economía y desapareció esta área que tenía el gobierno de atención a la economía social y solidaria. Si vemos, por ejemplo, a alguien de Argentina, José Luis Corallo, que es de una de las universidades de ahí de Buenos Aires, dice, se diferencia de la economía empresarial capitalista por su lógica que busca la reproducción ampliada de la vida y no la acumulación de riqueza. Constituye una alternativa a la economía capitalista. ¿Sí? Entonces, otro personaje también muy importante dentro de la economía social y solidaria de Chile, Luis Raceto, pues nos da una definición muy grande, además voy a decir una parte de lo que él nos dice. Tiene un contenido específico que involucra a pequeños grupos o comunidades con estrechos nexos de familiaridad, amistad y vecindad. Conlleva relaciones y valores, pues las personas establecen lazos de ayuda mutua, cooperación, solidaridad recíproca, como algo inherente al modo a través del cual se busca la satisfacción de necesidades comunes. Y sigue dando algunas otras características más,
Como nosotros vemos, muchos consideran que la economía social y solidaria trata de ser una alternativa social ante el neoliberalismo, ante estas causas que ha creado el neoliberalismo, ¿no? De una mala distribución de la riqueza, el crecimiento de la pobreza. Y por otro lado, la economía social y solidaria pues le da cobijo a muchas corrientes, como puede ser la cuestión de género y antipatriarcal, la cuestión ambientalista, la cuestión de corrientes prehispánicas como el buen vivir o el bien vivir, y aquí en México pues tenemos nuestra propia forma que es la comunalidad, que es muy acogida por fotosíntesis. Hay gente que ha estado participando con este tema. De hecho, pues es uno de los aspectos importantes de Casa Viva, ¿no? Entonces, es más abierta la cuestión de la economía social y solidaria, ¿no? Comprende varios emprendimientos, así le llaman, dentro de los cuales se encuentra el comercio justo, que tiene que ver, un poco más adelante voy a hablar específicamente de él, que tiene que ver con la cuestión de la agricultura orgánica, el trueque, que se complementa, que es el intercambio de objetos, que se complementa con la moneda social, ¿no? Aquí en México ha habido muchas experiencias de trueque. El, la, el consumo responsable, ¿no? Que se trata de que pues quitemos eso que nos ha vendido el capitalismo, de que nos volvamos consumistas, ¿no? Y que entonces más bien seamos consumidores conscientes. En la banca ética o social, ¿no? Donde empezaron las cajas populares y ahora ya entran ahí las cooperativas de ahorro y préstamo. Y finalmente, cooperativismo, bueno, y también están las redes sociales de comercialización, de distribución. Aquí en México, pues con Miguel de la Madrid en 1983 se reforma el artículo 25, en donde se habla de la Rectoría del Estado para el desarrollo de la nación, ¿no? Y en uno de sus párrafos más adelante dice que para al desarrollo económico concurrirán con responsabilidad el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras actividades económicas que contribuyan al desarrollo de la nación. Entonces México durante mucho tiempo fue considerado como una economía mixta, y esa economía mixta únicamente comprendía al sector público y al sector privado, pero poco a poco se fueron dando cuenta que había un sector que no había sido considerado ni como público ni como privado, que fue el sector social. Entonces a partir de ahí se empieza a dar un reconocimiento al sector social, y más adelante nos dice: la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenecen mayoritaria y exclusivamente a los trabajadores, y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Entonces, más que tener una definición de qué es el sector social, nos dicen quiénes son los que le integran. Entonces están los ejidos, las comunidades, por el lado del campo, las cooperativas que pues tienen tres vertientes, que son las de producción, que se dedican a producir bienes o a prestar servicios al público; las de consumo, al igual, se dedican a adquirir bienes y servicios, ya sea para las necesidades familiares o para las necesidades de grupos de trabajo. O sea que son zapateros y entonces en común adquieren el cemento, las suelas,
todo lo que el cuero que requiere para la fabricación del zapato, y luego a través de la misma cooperativa pueden comercializar, pero que cada quien va a producir individualmente. Ahí es el consumo para los que son socios de la cooperativa. Y finalmente el ahorro y préstamo, ¿no? Durante una de las leyes que más duró, como 56 años, la de 1938 con Lázaro Cárdenas, ahí no se hablaba de las cooperativas de ahorro y préstamo. Con la ley vigente de 1994 se hablaba nada más de estas dos formas de cooperativas, producción y consumo, y después hubo una modificación a la ley y se incluyó a las cooperativas de ahorro y préstamo. Y creo que eso fue importante porque a nivel de movimiento mundial son esos los tres campos en donde destacan las cooperativas. Y pues esto realmente viene a abarcar pues todo tipo de cooperativas, ¿no? Si son de transporte, pues es una cooperativa de producción en la prestación de servicios. Si es una de refrescos como Pascual, pues es otra de producción, pero haciendo bienes, ¿no? Produciendo el refresco, ¿sí? Y entonces hay cooperativas agricultores que se reúnen para consumir pues la semilla, el fertilizante, obtener la atención de un extensionista que los ayude en sus cultivos, etcétera, etcétera. Y bueno, el ahorro y préstamo, pues como lo dice, pues es para que se ahorre y en base al ahorro, después de cierto tiempo, puedan obtener los socios un préstamo, ¿sí? Entonces es muy importante, pero sucede que esta, esta reforma y esto de la ley, pues no tuvo, en la reforma, bueno, en cuanto a la rectoría del Estado sí, pero en cuanto al sector social como que permaneció como letra muerta, ¿sí? Ya hasta este siglo, ya por en los 2000 y tantos, se hizo una ley sustentada en el artículo 25 constitucional de la economía social y solidaria. Pero ahí solamente hablaba pues, del sector campesino, del sector trabajador y de las cooperativas. Pero a nivel latinoamericano, les digo, hay otros emprendimientos. Y uno de ellos pues, es el comercio justo. Según ahí se relata en un libro que hizo una cooperativa sobre el comercio justo, pues dice que nació en México con caficultores, que llegaron unos holandeses a ofrecerles un financiamiento, un donativo, y pues dijeron los campesinos, sí, nos ayuda, pero pues lo gastamos y después seguimos igual. Lo que nosotros necesitamos es que nos paguen lo justo por nuestro trabajo. Y los holandeses se regresaron a su país con esta idea de, sí, cierto, ¿no? O sea, les damos, pero no les solucionamos su problema. Entonces la idea pues, es que haya algo que sea más permanente. Entonces pusieron a pensar, son agricultores, son caficultores, ¿qué podríamos hacer? Y entonces dijeron, bueno, podríamos ofrecerles que cultiven café orgánico. Café orgánico pues va a tener un costo mayor, pero sabemos que pues, lo hacen grupos indígenas, que se les va a ayudar, y que entonces empezó a producir este café, les enseñaron a producir café orgánico, y con el tiempo esta producción en cuestión orgánica ha crecido a otras actividades y también se ha buscado dar un respaldo a través de una certificación de que ese café que se dice no usa elementos químicos como pesticidas y fertilizantes, sino que estos son elementos naturales, entonces no tienen ningún tipo de químico. Y entonces en Europa, en los hipercentros comerciales, abrieron en las tiendas un anaquel donde decía que son productos hechos por indígenas de América o de África, y tienen su certificación de que ese es un producto orgánico. Hay como es otro tipo de culturas, son los más conscientes, pues prefieren, aunque les salga más caro, saber que ayudan a agricultores campesinos, indígenas de algún país, y que además ese café pues no, es más saludable porque está producido de forma orgánica, ¿no? Sin contener ningún tipo de químico. Esa es una de las formas de la economía social y solidaria.
Eh, Otro sería el consumo responsable. Y como comentaba hace rato, el consumo responsable, pues se trata de que el sistema, cuando empezó ya la revolución industrial, se produjo en gran escala. Y entonces, pues había que vender todo lo que se producía. Anteriormente era una producción artesanal, entonces era una producción individualizada. Entonces yo quiero un comedor que tenga estas características y los del taller de carpintería se ponían a producirlo, ¿no? Pero ya cuando llegaba la sustitución de las máquinas por el trabajo del hombre, pues se produjo en gran cantidad y entonces pues se tenía que vender y entonces se empezaron a meter publicidad, la mercadotecnia, a crear necesidades, ¿sí? Aunque la mercadotecnia dice que más bien busca la satisfacción de las necesidades de la gente, pero a través de la publicidad pues se busca crear necesidades. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola reúnen a la familia alrededor y el hijo sale y entonces destapan la Coca-Cola y él oye el ruido y se regresa a convivir con su familia, ¿no? Y entonces nos van quedando una serie de necesidades que pues realmente, como dicen, ¿no? La Coca-Cola es las aguas negras del capitalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque para satisfacer nuestra necesidad de sed, pues no hay nada como el agua, ¿sí? El agua es incolora, inodora, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los desechos líquidos? Las aguas negras. Y entonces la Coca-Cola es más negra que las aguas negras, pero la tomamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la publicidad nos induce a que esto lo hagamos. Y entonces pasamos de ser consumidores a consumistas, ¿no? Y entonces dejamos de tener importancia, porque yo mucho tiempo di clases en bachilleres, con jóvenes en la OACM, a nivel de profesión, y yo siempre pregunto, ¿ustedes por qué valen? ¿Por lo que tienen o por lo que son? Y la respuesta automática es por lo que tenemos, ¿sí? Porque que es muy importante pues que tenga un celular de última generación para que tenga toda una serie de aplicaciones, ¿no? Y entonces ya el mío está muy viejito y ya me siento infeliz porque no tengo lo último, o tienen que ser unos tenis Nike o X, ¿no? Pero si no, no me siento contento. Y entonces así lo dicen muy abiertamente, ¿no? Hay una encuesta que siempre les pregunto, ¿no? ¿Ustedes por qué valen? ¿Por lo que son o por lo que tienen? ¿No? Y todos dicen así, ¿no? Por lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que ya estamos en otra época, ¿no? Entonces ya no es el valor de la gente, sino dentro de esta sociedad mercantilista, valemos por lo que consumimos. Y el consumo responsable, ¿a qué nos lleva? Pues el nombre lo dice, ¿no? Entonces, bueno, a veces la Coca-Cola es muy buena porque si lo echas a la taza del excusado, permite que se limpie. Si una llave está oxidada, le echas Coca-Cola y para destapar el caño por un lado y por el otro para que la llave pueda girar bien, ¿no? Si nos ponemos a imaginar qué hará en nuestro estómago, ¿no? Si tiene esas propiedades, ¿no? Y su fórmula secreta, entonces se especula, ¿no? ¿Que será coca? Pues tendrá cocaína o qué, ¿no? O a lo mejor no tiene cocaína, pero sí tiene cafeína, que es un estimulante, ¿no? Y entonces, pues la Coca-Cola nos reanima por los estimulantes que tiene, ¿no? Y entonces, pues nos volvemos consumistas. Yo recuerdo una vez un compañero que trabajaba en la sala de cómputo y pegado siempre traía una Coca-Cola en la mano. Y se sentaba y ponía ahí su Coca-Cola porque no podía vivir sin su Coca-Cola, ¿no? Se crea una adicción. Y entonces el refresco, pues ese es un refresco adictivo, ¿no? Sí, y así como eso, pues nos volvemos adictivos a muchas cosas. Yo no niego ser consumista de, de música, de libros, pero aún así, pues me vuelvo consumista impulsivo, ¿no? Entonces veo algo nuevo y o algo de los temas que a mí me interesan y no puedo dejar de comprarlo, ¿no? Claro, a lo mejor no es tan malo, pero no deja de ser consumismo, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Metidos en esa sociedad del consumismo.
Y si no tenemos para consumir, pues nos sentimos infelices. Entonces el consumo responsable es de dónde vienen esos productos, cómo se elaboran, qué beneficio va a causar a mi persona. Y entonces pues, hay productos que realmente pues, no son saludables, ¿no? Y por eso es que ahora se usa mucho eso de poner etiquetas y decir, pues mejor consuma alimentos saludables, ¿no? Porque es comida chatarra, ¿no? Y también a veces sí me entra esa cuestión de consumir comida chatarra, ¿no? Los taquis son sabrosos, pero moderadamente, ¿no? Como un antojo muy vez en cuando, pero estamos en esa sociedad, ¿verdad? El otro, pues, es eh, eh, la banca ética o social. Esta banca ética o social, pues, se diferencia porque no es una banca que atienda a la cuestión especulativa, ¿no? Entonces, dentro de la banca tenemos las tasas pasivas y tasas activas. ¿Cuál es la tasa pasiva? Pues la tasa que nos pagan por ahorrar, ¿no? Y pues la tasa que nos pagan por ahorrar, pues realmente la que nos dan los bancos es muy baja, a lo mejor el 1% anual, ¿no? Pues que viene siendo el 0,0 punto y tanto al mes, ¿no? No es nada, ¿no? Pero eso sí, la tasa activa es la que nos dan porque nos dieron un préstamo de cualquier tipo, ¿no? Y esas llegan a cobrarnos intereses del 30 hasta el 60%. Entonces, ¿qué pasa con las cooperativas? Pues que la tasa activa pues no nos dan el 1, nos dan el 4, a veces hasta el 10%. ¿Ya? ¿Qué pasa con la tasa esa, bueno, perdón, esa fue la activa, digo la pasiva? ¿Qué pasa con la tasa activa? Pues nos dan un préstamo y en lugar de cobrarnos el 30 o 45 o 60, pues nos llegan a cobrar entre un veintitantos por ciento, ¿no? Entonces, tanto para el ahorro nos dan más y en el préstamo nos cobran menos, ¿sí? Y eso es lo que hacen y por ejemplo, yo tengo la oportunidad de ir a Tequisquiapan y yo he observado que pues, los bancos, la banca comercial, pues tiene sus movimientos, ¿no? Pero la banca social, las cooperativas y las cajas de ahorro, pues tienen una participación más activa. Aquí en la ciudad, pues, de la Ciudad de México, no hay mucho de esto porque la base de todo ello es la confianza, ¿sí? Un socio entra porque es avalado por otros socios, ¿sí? Y un préstamo, pues igual, porque tiene un historial de ahorro y en base a ese historial de ahorro, pues se le puede prestar hasta 3 veces o 2 veces lo que tiene ahorrado, ¿sí? Y si aquí en la ciudad alguien se desaparece, pues a veces es imposible volver a localizarlo. En cambio, ¿no? En una población pequeña, pues alguien se desaparece, se enteran todos y hasta la presión social lo hace que pues, se sienta mal de no estar pagando, ¿verdad? Y es otra cosa, entonces la base ahí es otro de los aspectos de los emprendimientos que se llaman, pues es el trueque. México tiene una tradición pues, prehispánica, ¿no? El intercambio de productos. Había pues, ciertos sustitutos de la moneda, el cacao, ¿no? Era una cosa que tenía valor. Y en el trueque es el intercambio de productos, ¿sí? Mi portafolio por 2, 3 libros, pero a veces alguien dice, pues vamos a ponernos de acuerdo y creo que como mi portafolio es de piel y pues me lo regalaron, pero como que, no me gusta mucho la marca y demás, o sea, no me gusta usar marcas, el intercambio, pero yo pienso que de todas maneras por ser un portafolio de piel fino, pues vale más y entonces no llegamos a un acuerdo y entonces en eso surge la moneda social, ¿sí? Que realmente no es una moneda, como en un documental mencionaba Hugo Chávez, el presidente que tuvo en una época Venezuela, pues es un facilitador del intercambio, ¿no? Entonces yo te doy mi portafolio, tú me das estos 2 libros y tanto en moneda social, ¿no? Aquí en México ha funcionado pues, muchas monedas sociales, creo que la más antigua es el Tlaloc, que surgió precisamente en las calles de Tlaloc. Es una calle que está muy cerca de la Normal,
y rumbo a Pemex, en medio por ahí está la calle en donde se encuentra el grupo Tlaloc, y ahí surgió ese grupo de trueque. Y pues ahí actualmente pues está en la Facultad de Economía el famoso Fausto, la moneda Michuca, que se creo se unió con el Tlaloc, y una de las cosas más famosas ahorita pues también ha sido este, la moneda esta que surgió allá en el norte de Veracruz, en el Espinal, el Tumin, ¿sí? En el área Totonac. Y entonces uno de sus participantes, que era de una universidad intercultural, pues se le ocurrió que por qué no en un pueblo tener intercambio, pero no hacerlo feriado, y cada 15 días o X tiempo, sino que fuera diario. ¿Sí? Y entonces se instrumentó esa moneda, se usaron imágenes muy representativas de nuestra cultura, paisajes de Diego de Rivera, zonas arqueológicas, principalmente pues, la de Veracruz, ¿sí? El Tajín y otros. Esta es una moneda que dicen que tiene un proceso de oxidación y su respaldo pues es otra vez la confianza. ¿Sí? La moneda corriente, que si es la moneda, que como la conocemos, está respaldada por el propio metal del que está hecho. Pues vale un peso y el metal que lo avala vale el peso. El billete pues, fue respaldado por el patrón oro. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues dijeron, hay una moneda muy fuerte que es el dólar, y entonces ese dólar pues, es el que respalda las monedas. ¿No? Pero se ha dicho que se han financiado muchas guerras, y pues de dónde salió, pues de sus reservas, y que entonces ha habido muchas crisis, y entonces pues ese dólar ya en realidad no vale nada. Pero pues no puede caer porque pues muchos países tienen como respaldo de sus monedas pues el propio dólar. Entonces se acrecentaría una crisis más importante, porque hay crisis eh, eh, coyunturales y crisis estructurales, ¿no? Y entonces las coyunturales se dan en un país y las coyunturales a veces se dan en un movimiento mundial, pero si los chinos que tienen muchas reservas en dólares, ¿no? Pues no les conviene, aunque sea un país socialista, que se derrumbe el dólar, porque pues, ellos tienen sus reservas en dólares, ¿no? O mucha compra de dólares. ¿Sí? Entonces, pues no vendría una crisis catastrófica, ¿no? A lo mejor es parte de todo esto que Estados Unidos se dio cuenta que ya no es el líder y la teoría de la conspiración del corona, ¿verdad? Sí. Que es el que Estados Unidos quiere paralizar la economía del mundo, que muchos negocios compren y entonces las grandes empresas transnacionales puedan comprar y se vuelvan cada vez más poderosas y nuevamente vuelva a adquirir Estados Unidos su poderío, porque pues lo rebasa económicamente China, inclusive lo que era muy bueno, que era el militar, creo que los rusos ahora tienen un armamento más sofisticado. Bueno, pues entonces eso sería, y bueno, era tan importante esto del Tumin, que en un momento dado, pues dijo el Banco de México, yo soy el único con capacidad de elaborar moneda. Entonces las redes sociales pues protestaron, porque pues como les digo, no es una moneda en sí, es un facilitador del intercambio, pues se le ocurrió llamarle moneda social, y como moneda pues sí tiene, el único que tiene esa capacidad pues es el Banco de México de producir moneda social, ¿verdad? Y entonces quiso demandar y finalmente mejor ante la protesta social pues ya no quiso proceder, ¿no? De todas maneras pues se hubiera demostrado que no era en términos legales una moneda, ¿no? Otra de las cosas pues son los grupos, las redes sociales, tanto las electrónicas como las comerciales. Y entonces, estando ya en la Universidad de la Ciudad de México, nos contactamos con un profesor de la Universidad Obrera, y nos
y uno de los compañeros que tenía una línea de trabajo que era las redes, pues se contactó con él y se comercializaba pescado que venía de la presa del Infernillo, y el compañero este de la universidad era Armando Dueñas, ¿verdad? Que sigue ahí en la Universidad Obrera, y fuimos al Infernillo para ver cómo lo capturaban, y se distribuía en pequeños grupos, se les avisaba que tal fecha se iban a llevar tantos kilos de pescado y todo, pero pues estas redes sociales pues a veces tienen sus problemas, entonces no todos los compraban siempre, eh, los que pescadores pues ya tenían compromisos con compradores más poderosos, y entonces decían, pues si tú le vendes a otros y no nos cumples con los pedidos nuestros, pues te vamos a quitar lo que te compramos, ¿no? Y entonces presionaban para que no lo vendieran por el campo social. Y finalmente también vimos que ahí en la presa de Infernillo alguien echó un pez, se llamaba plecos, que tiene como una especie de ser un tiburoncito que lo usan para limpiar las peceras, el Plecus torum, y entonces se empezó a reproducir porque no había un depredador y se comía. Es un pez que va, no tiene la boca así de lado, sino abajo, y como va por abajo del río, se comía la hueva del pescado. Y entonces cada vez se pescaba más Plecos torum o pez diablo que peces para la distribución social. Se convirtió en una verdadera plaga, exactamente. ¿Sí? Igual el lugar donde lo fileteaban, pues estaba apenas en construcción, estaba lleno de moscas, en fin, tenía muchas cosas buenas, pero a la vez también muchas deficiencias, ¿no? Pero es un intento interesante de redes, y así como eso también contacté con otros compañeros pues que comercializaban a través de redes pues productos del campo, ¿no? Y finalmente quiero hablar de algo que a mí me parece muy importante, que es el cooperativismo, ¿sí? El cooperativismo también forma parte de la economía social y solidaria, y para mi gusto, aunque por ejemplo decíamos, ¿no? El tianguis, el intercambio, el trueque, viene desde época prehispánica, pero bueno, después ya más fue costumbre de algunas comunidades indígenas, no, no, no adquirió relevancia. Cuando hubo la crisis argentina del 2001, pues la escasez con el famoso corralito, que los ahorradores no podían retirar su propio dinero que tenían de ahorro, porque pues, los bancos controlaban y les permitían solamente sacar una mínima parte, y entonces no tenían con qué comprar, y entonces surgió un grupo de trueque que llegó ahí en Buenos Aires a reunir a 2 millones de pesos. Eso fue muy importante, pero pues igual había muchos intereses, y como también lo que se usaba era una moneda social que no estaba debidamente protegida, pues gente con mala intención creó una inflación porque hicieron moneda falsa y empezaban a comprar, y los que realmente lo necesitaban pues ya no encontraban la distribución de todo lo que querían, y entonces pues fracasó, pero muchos de ahí empezaron a hacer pequeñas experiencias de trueque para construir su vivienda, para mantener un centro recreativo en provincia, en el campo, etcétera, y pues fue exitoso todo eso. De alguna manera se demostró que sí se podía, y bueno, pues haber tomado en cuenta eso de que pues, se corre el riesgo de que pues entren gentes malintencionados y falsifiquen la moneda social. Inclusive eso ahora ha evolucionado, ya hablan del don, ¿sí? Entonces ya no es el intercambiar, sino de que si tú tienes cosas que no utilizas, pues vas al grupo de trueque y pones lo que no utilizas, y llegan otros y retoman lo que ellos necesitan, y si tú también necesitas algo de eso, lo tomas, y no hay ni siquiera el intercambio cara a cara, ¿no? Sino que ya es como el dar a la sociedad, al ser humano, las cosas, ¿no? Creo que es muy importante. Y entonces, en el aspecto regresando del cooperativismo, pues el cooperativismo yo considero
que pues tiene toda una trayectoria muy importante, ¿no? Se supone que la primera cooperativa que trascendió históricamente pues fue la de los pioneros de Rochdale en Inglaterra en 1844. Muchos dicen que hubo otras anteriores, pero son experiencias que no duraron, no trascendieron, y por lo tanto, pues sí, históricamente puede haber 10, 20 antes, pero la de Rochdale pues es la que por la Alianza Cooperativa Internacional, que es el máximo organismo integrador del cooperativismo, lo considera como la primera experiencia exitosa. Y fue una cooperativa de consumo. Y el éxito de esa cooperativa de consumo, ¿cuál fue? En que un grupo de la industria textil de tejedores se puso de acuerdo y estableció una serie de principios bajo los cuales ellos querían funcionar, ¿sí? Hicieron un programa de, de trabajo en el cual, pues si había alguno que fuera desempleado, lo iban a emplear para que produjera algunos productos agrícolas, que tendrían vivienda, capacitación, en fin. Y entonces eso permitió que esa cooperativa pues trascendiera. En Inglaterra, eso fue en Inglaterra. Obviamente, tras de ellos hubo pensadores teóricos como Robert Owen, que estableció dos proyectos, uno en Escocia, New Lanark, y otro en Estados Unidos, porque se decepcionó de que no pudo funcionar su proyecto y se fue a Estados Unidos y creó la comunidad de New Harmony, en una comunidad, digamos, ahora llamaríamos autosustentable. Duró un tiempo y finalmente pues, fracasó, pero sus ideas perduraron. Y cuando regresó a Inglaterra, un discípulo de él, un doctor, sacó un periódico que se llamaba El Cooperativismo y empezó a aprender esa idea de generar cooperativas para comprar en común productos, de tal manera que se pudiera unir a los productores, por un lado, con los consumidores. ¿Sí? Y esa es la idea, ¿no? Eliminar el intermediarismo, porque si nosotros compramos en la tiendita de la esquina, en la verdulería, pues no estamos comprándole directamente, sino que todos los productos tienen que pasar por un gran organismo llamado Central de Abastos. Todo entra por la Central de Abastos. Hay coyotes que van al pie de la carretera y ven que tienen algo naranja, pues, dicen yo soy productor, no soy vendedor, y pues, mis productos son perecederos y si no los vendo se me van a echar a perder. Entonces en lugar de venderlos en 5 pesos, pues, le dice el coyote, yo te compro toda tu producción, pero te la compro a 3 pesos. Y luego pues la mete a la Central de Abastos, pero ya pagó transporte, casetas, al chofer, y ese producto pues, lo sube de precio, ¿no? Y en la Central de Abastos podemos comprarlo más barato, pero no todos vamos a la Central de Abastos, y entonces que es el mayorista, se lo vende a minoristas, que son los mercados, ¿no? Pero a veces los mercados también nos quedan lejos, y entonces le compramos a las verdulerías o a las fruterías, pero cada uno le va agregando cada vez mayor costo, ¿no? Porque tienen que pagar local, tienen que pagar servicios, empleados, ¿sí? Y entonces la idea es que se agruparan grandes volúmenes de gente para, pues por lo menos empezar a comprar en la Central de Abastos, poder vender y distribuir a los socios más barato, tener cierto margen de no de ganancia, en las cooperativas se le llama rendimientos, de excedentes, podemos decir, ¿no? Y con eso volver a reinvertir y a lo mejor con el tiempo comprar un camión y tener una bodega y entonces pues generar un modelo alternativo de consumo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que busca la economía social solidaria? Ser una alternativa, como alguno de las definiciones lo mencionaba, al sistema existente que se rige por el mercantilismo, donde todo, hasta lo que era gratuito, se vuelve mercancía. ¿Sí? El agua, sentencia, no le puedo negar un vaso de agua a nadie. ¿Sí? Y ahora el agua pues, está embotellada y es una mercancía. Y a lo mejor con el tiempo, con tanto smog,
El aire puro pues se va a volver una mercancía, entonces voy a poner mi bote de aire puro porque ya el aire está totalmente contaminado, ¿no? Entonces todo es susceptible de ser mercancía, hasta el trabajo del hombre está sujeto a las leyes del mercado, la oferta y la demanda. Entonces el trabajo es una mercancía, todo se vuelve mercancía. Entonces la sociedad mercantilista pues enfrenta ese reto, es el trueque, pues no necesitamos usar ese dinero, ¿no? Y entonces donde no hay mucho dinero, como en el caso del espinal, pues se puede comprar. Y empezaron diciendo que haya en los intercambios un 10% de tumin y lo demás en moneda corriente. Y poco a poco ha sido un momento en que creo que ahora ya es más el tumin, ¿no? El 80% que la moneda corriente. Digo, sí, más el tumin que la moneda corriente, ¿sí? Y entonces se ha vuelto algo importante y se demuestra que el dinero pues no lo es todo, ¿no? Y a veces pues lo vemos un fetichismo, lo vemos como si fuera el dios de esta sociedad. Inclusive en el dólar pues tiene una pirámide, ¿no? Dice, en Dios confiamos, ¿no? Entonces como que la moneda es algo importante porque en esta sociedad consumista, si no tengo dinero, pues no puedo consumir, ¿sí? Pero el trueque nos ha demostrado que hay otras formas de comercializar. Y por eso uno de los lemas de la economía social y solidaria es otra economía es posible o otro mundo es posible, ¿sí? Se trata de estar construyendo una alternativa, ¿sí? Originalmente, pues esa es la intención. Es una idea pues, de carácter político. Al cooperativismo es algo que le ha faltado, ¿no? O sea, no tiene una visión política. El cooperativismo, una vez formada la cooperativa, la gente se encierra en sus necesidades de comercializar, de producir y demás, y no ve más allá, aunque hay un principio de cooperación entre cooperativas, pero aquí en México pues tampoco hay esa cultura, ¿no? Yo tuve la oportunidad de poder haber ido a Israel y conocer los kibbutz, y me pareció algo maravilloso, pero finalmente, para no meterme tanto en este aspecto, lo que llegué a la conclusión es que hay una cultura que respalda el apoyo y la solidaridad, ¿sí? Que está basada en una gran parte en sus tradiciones religiosas. Aunque ya muchos de los kibbutz son laicos, pero la cuestión de ese arraigo, del apoyo a los demás, ha quedado. Y aquí nuestra cultura, pues tal vez en la época prehispánica había una parte de cultivo que se daba de impuesto y se cultivaba en forma colectiva, ¿no? Con la llegada de los españoles nos llegaron a imponer otra cultura, a sobreponer sobre la cultura prehispánica, la cultura occidental, y ellos nos saquearon, ¿no? Para enriquecerse, y pues impusieron la cuestión de la ambición y la corrupción, ¿no? Entonces nuestra sociedad históricamente pues ya viene permeado por esas cuestiones del poder, tener un puesto para sacar provecho personal, ¿sí? Y entonces es difícil que el cooperativismo sea el modelo adecuado. Por eso es conveniente pues, rescatar algunas cosas. El esfuerzo que están haciendo con lo de la comunalidad es algo de esto. Por otro lado, pues también yo digo que hay que generar una cultura de la cooperación, ¿sí? Porque finalmente hay diversas formas de cooperación, ¿no? La cooperación pues, es la interacción de individuos que tienen un objetivo común, que puede ser temporal o permanente, ¿verdad? Pero tenemos muchos tipos de cooperación y cómo creció la humanidad, pues a través de la cooperación, ¿sí? No creo que hayamos logrado esta sociedad si hubiera sido a base de egoísmo. Yo no lo pienso así, ¿no? Aunque por ahí hay una teoría del gen egoísta, entonces esa teoría dice que el hombre es una máquina de sobrevivencia,
Y antes que cualquier otra cosa, primero está el yo, ¿no? Pero otros compañeros dicen, no todo está en los genes, ¿no? Y entonces explican que eso fue una teoría hecha expresa para justificar el mismo sistema, ¿no? Que realmente tiene una gran influencia el medio ambiente, que sí hay algo que trae los genes, pero el medio ambiente nos puede modificar, ¿no? Y el otro es una cuestión muy mecanicista, es decir, pues es que los genes y por los genes somos así, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues bien, pero Porque queríamos poner un tiempo hola. de preguntas. Sí, de hecho, bueno, ya se fue una primera pregunta, pero me gustaría como concluir con los puntos que mencionó el maestro, que como replantearnos todo esto que estamos viviendo actualmente sobre, o sea, si nuestro actual natural de humanos es por supervivencia, yo creo que no, o sea, vale la pena replantearlo. Creo que ahora se están dando muchos ejemplos de cooperativismo, bueno, no propiamente una cooperativa, Sí. pero la sociedad está contribuyendo para apoyarnos, creo que es la mayoría. Y bueno, también estamos poniendo esto en la mesa para que ustedes tengan estos cuestionamientos y propuestas que estamos rescatando, que se han desarrollado en la historia, o sea, no son nuevas, para que planteemos los nuevos modelos, las nuevas alternativas, sí, sobre todo alternativas a la economía que estamos viviendo actualmente. He visto muchos planteamientos donde en este momento estamos comprando cosas necesarias, no todas estas cosas que nos plantea el mercado, ¿no? Sí, pero llegó un momento que, por ejemplo, decían, se va a acabar el papel de baño, y veían los carritos llenos de papel de baño, ¿no? Sí. Entonces ya era exagerar, ¿no? Porque Sí. pues eso no se lo van a acabar ni en un año, ¿no? Sí. A no ser que estén achorrillados, como diríamos vulgarmente. Sí, claramente hay sus excepciones. Y por otro lado, en otro de YouTube, dice, iba y o sea, creí que era la cola del banco, porque estaban guardando su distancia y todo. Y cuando llegué al origen, una taquería en el centro de Tabasco, en Villahermosa, que andaba regalándoles los envases estos de blancos, ¿cómo se llama? Unicel, comida, arrocito y tacos. Y decían, ¿y por qué hace eso? Porque eso nos enaltece, estamos ayudando a personas que yo conozco y sé que lo necesitan porque están en la calle, no tienen a dónde ir ni de dónde sacar para comer. Entonces es una demuestra de que hay solidaridad, de que hay cooperación, que hay la ayuda mutua, ¿no? Y eso lo olvidamos, ¿no? Entonces muchas veces dicen, oye, que tu tía tiene que ir al médico, ¿quién cuidará a tu primo? ¿No? Y alguien de los primos dice, no, pues yo voy, ¿no? Sí, creo que ahora que actualmente se está llegando a este punto de la importancia de la salud, pues, como que llegamos al principio de cooperación pura que teníamos antes, sin importar otras cosas, ¿no? Sí. Pero entonces hay una cooperación, digamos, espontánea, pero que luego pasando el caso de los terremotos, la gente fue a rescatar las crisis y de pronto se acaba la crisis y se acabó esa cooperación. Sí, sí, creo que ahora que es algo mundial vale la pena replantearlo y que pueda permanecer, ¿no? O sea, sí tomar como todas estas propuestas que se están dando, que como les comento no son nuevas, y evaluarlas para implementarlas en el día a día. Pero bueno, voy a empezar, creo que es el momento de abrir las preguntas que tienen y a ver, tenemos una de Daniela Fernández, pregunta qué opinas del banco de tiempo. Pues también podría ser una forma de economía social y solidaria, creo que sí lo es, ¿no? Y el banco del tiempo es que por tu trabajo y eso se va acumulando de acuerdo a tu tiempo trabajado y tus actividades realizadas, ¿no? Y que eso lo puedas luego replicar en comprar cosas o hacer cosas, ¿no? Sí, no me he metido mucho a esa experiencia, pero yo creo que sí es que la economía social y solidaria no está cerrada nada más en estas experiencias, ¿no? Sino también, por ejemplo, en Argentina había un video de que la gente aprendió a crear cultivos de traspatio, ¿no? Y luego llegaron a un mercado, crearon su propio mercado
de sus productos de traspatio de los excedentes, y pues lo ponían como modelo de economía social y solidaria. Entonces, como que no está acotado nada más a que son estas experiencias, y creo que el Banco del Tiempo, por lo que más o menos tengo nociones, pues sí podría ser una más de estas experiencias. Sí, igual ahora que mencionabas lo de los intercambios, bueno, como estas personas que los excedentes los ponían, sé de varias experiencias, sobre todo de mujeres que realizan intercambios de ropa. Por ejemplo, es como una prenda que no utilizas, está en buen estado, y se realiza un intercambio más que un trueque. O sea, no lo intercambian por un mismo bien, sino por algo que quieren, que lo van a usar, y pues se lo llevan. No hay ningún inconveniente. Claro. Y bueno, la siguiente pregunta de Victoria Niño es, ¿cómo podemos conformar grupos de consumo sólidos? ¿Cuáles serían las bases? Y por último, ¿cómo podemos enfrentar esta pandemia desde la economía social? Pues, una pregunta buena. Sí, bueno, yo creo que lo primero es que sea un grupo que esté plenamente identificado. Puede ser en un sindicato, en una unidad habitacional. Y lo primero que tendría que hacer serían grupos solidarios de compra en común, ¿no? Pequeños grupos en donde a lo mejor se establecen los productos básicos y se va a comprar a la central de abastos y se van rotando, ¿no? Y van experimentando pues quién sí participó, quién, como todo, en todo, siempre hay alguien que es le llaman el free rider. El free rider era el que pedía aventón de gratis, ¿no? Y aquí lo han traducido como el gorrón. Y entonces en todos los grupos sociales a veces se presentan gorrones, pensando que como si el grupo es grande, pues no se va a notar su flojera, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Ir depurando el grupo. Entonces hacer primero experiencias de compras en común, y ver cómo responde la gente, si los artículos realmente satisfacen las necesidades de la gente, y en medida de que ya se vaya consolidando después de cierto tiempo, pues entonces sí empezar a formalizarlo tal vez en formar una cooperativa o hacer un grupo libre, pero que tenga un cierto reglamento, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar esta pandemia? Desde la economía social y solidaria. La pregunta del millón. Pues sí. Pues es que es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? ¿Cuáles son los valores del capitalismo? El dinero, la ganancia. ¿Cuáles son los valores de la economía social y solidaria? Pues, ¿qué es el centro de todo? El ser humano. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que entran en eso? La solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación. Y entonces, pues es eso, ¿no? O sea, que salga de la gente que está metida en estos proyectos propuestas y que hagan acciones en el bien, buscando el bien común, ¿no? Que es lo que se pretende a través de todos estos emprendimientos, es el mejoramiento común, el bien común, ¿sí? Entonces, dentro de una visión prehispánica, ¿no? De buen vivir y todo eso, pues se trata de la armonía del ser humano con otros seres humanos, ¿no? En sus interrelaciones, del ser humano con la naturaleza. Y entonces estamos viendo que, por ejemplo, ahorita el todo recluirnos en nuestras casas, pues estamos generando que la naturaleza se esté sanando y que los animales estén apropiando de espacios que antes no tenían, que estaban llenos de gente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ejemplos de que no somos conscientes, ¿sí? Y no somos solidarios, ¿sí? Entonces hay que fomentar la solidaridad a través de, ¿qué es más fácil, ¿no? Que un ricachón se desprenda de sus riquezas o de que alguien, yo por ejemplo cuando fui promotor y la gente entendía que yo estaba tratando de ayudarla, pues aunque tuvieran tortillas y frijolitos, me lo ofrecían. Yo podía llegar con alguien que era muy rico, que estaba comiendo algo en un restaurante, ¿no? Y pues ahí lo estaba viendo y nunca me decía si gustas o, ¿no? Entonces creo que quien está enfermo de poder y de riqueza, pues es difícil que comparta. Quienes están experimentando por otro tipo de sociedad, pues precisamente esa sociedad es el del compartir, el del bien común,
el del beneficio colectivo y no el beneficio individual, ¿no? Y yo creo que pues está armando pues, redes, ¿no? Para ver de qué manera se puede participar con todo esto. Y entonces ahí sería muy bienvenida, pues más que tanto la pregunta, a lo mejor hasta una propuesta de tu parte. Sí. De hecho, hemos tenido bastante respuesta positiva ante estas charlas y de hecho queremos abrir como la propuesta de que ustedes participen en ellas. Si están interesados, en un momento más dejo los datos del correo para que nos escriban y podemos tal vez armar otro tipo de sesiones donde más gente pueda participar, no nada más un Facebook Live, sino con otro tipo de plataformas y definir un tema y de ahí participar. Bueno, en un momento más les doy el correo. Quisiera continuar leyendo los comentarios. Mandamos saludos también al Conejo Mixteco y a todos nuestros compañeros y compañeras que están aquí. Iniciativas que hay iniciativas que podamos recomendar de Daniela Fernández, pues Pues ella hablaba, ¿no? De lo que es pues en el correo electrónico, pues pueden entrar a conocer el Tlaloc, el Fausto, sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de grupos, redes sociales, que aquí la compañera conoce muy bien, ¿no? Sí. Que nos puede dar un poquito de lo que ha dicho. Sí. Bueno, en cuanto a iniciativas que existen en la ciudad actual, existen diversas. De hecho, hace poco, ayer me parece, pusimos un post en Casa Viva, o si no, un fotosíntesis recomendando varias cooperativas que actualmente siguen trabajando, sobre todo para el abastecimiento de alimentos. Uno de ellos es acabo de olvidar el nombre. Pero bueno, perdón, existen diversas y también pueden ver en nuestras redes sociales, en un momento se las pongo. Y continuando, Chris nos pregunta cómo podríamos prepararnos desde la economía social para la eventual crisis económica que se avecina. ¿O es el cooperativismo y la economía social una alternativa a la crisis que hemos sufrido? Bueno, eso iba. Entonces, sí me voy a extender un poquito en esto, porque estaba hablando del cooperativismo. Entonces, el cooperativismo tiene tres vertientes, ¿no? Entonces, alguna vez alguno de los teóricos del cooperativismo mexicano pues decía, la ley es muy sabia, y entonces o producimos o consumimos. Pero en uno de esos dos nos tenemos que ubicar. La economía social y solidaria está en ese campo, ¿no? Por ahí leíamos una de las definiciones donde nos decía que se participaba en la producción, distribución, el uso colectivo de los medios, ¿verdad? Y entonces eso, se trata de armar otra lógica diferente al Walmart. Porque ¿qué pasa con el Walmart? Pues el Walmart es tan grande, una cadena de tiendas, que tienen la capacidad de poner a hacer artículos gancho, ¿no? Si ahorita hubo inflación en el precio del limón y vale 70 pesos o en el huevo, pues lo bajan, pero quien va a Walmart pues no va por eso, ¿no? Cuando sale ya, cuando vio, tiene apilados miles de mercancías y en las cajas previas pues también tienen ahí muchos productos de consumo muy inmediato, ¿no? Kleenex, comida chatarra, hojas de rasurar, cepillos de dientes. Entonces, lo que te ahorraste es en comprar ese producto gancho, lo gastaste en otros productos de ellos, ¿no? Entonces, lo que se trata es de dejar de ser consumistas y volvernos consumidores, ¿no? Y entonces, es decir, yo voy a hacer mi lista y a ella me apego, y a lo mejor alguna otra cosa que esté de oferta sí la compro, pero no me salgo de eso. Y pues ahora tienen que ser compras individualizadas durante esta crisis del coronavirus, ¿no? Pero pues ese sería un gran problema porque no podemos, alguien no puede surtir a lo de un grupo. Ahora los centros comerciales no te dejan entrar más que a una persona. Entonces esa sería una limitación para poder actuar a través de estos colectivos, ¿no? Pero sí, como personas, volvernos un poco más selectivos, más conscientes, ¿no? Y no caer en el pánico del consumismo, ¿no? Porque eso fue lo que generaron, ¿no? Con el papel de baño, que se dio no un consumo, sino un consumismo irracional, ¿no?
Cuando dicen, pues, bueno, finalmente, ¿dónde lo voy a meter? Y yo, ¿para qué voy a querer tanto? Pues es más de lo que necesito al año, ¿verdad? Y pues había otras cosas que yo necesitaba también más. Y bueno, es eso, ¿no? Entonces ahí ser consumidores racionales. ¿No? Ok, retomando las iniciativas, una es la cooperativa Unidad Latinoamericana, La Imposible, Despensa Solidaria, Magui y Planquisli, y el Multitreque de la Michuca, que actualmente siguen entregando a domicilio. De igual forma, estas iniciativas se las compartiremos en nuestra página de Casa Viva. Siguiendo con los comentarios, Joaquín Ponce hace los comentarios: el cooperativismo es la base de la economía social, por lo que para incentivar la participación de la gente hay que difundir la idea de que al participar la gente se apropia de los medios de producción y como resultado una mejor distribución de la ganancia. Ah, bueno, sí, entonces la cooperativa, como hablaba en una sesión anterior, es autogestiva. Y entonces, para que una cooperativa de producción funcione, pues tiene que de ser dueña de sus medios de producción. Tal vez a lo mejor esté rentando un local, pero sus instrumentos, sus herramientas, sus máquinas, tienen que ser de él. Porque si pertenecen a otra persona, pues esa es la cuestión del capitalismo, ¿no? Alguien es el dueño de los medios de producción y es el que impone las formas de trabajo. Pero cuando la gente se organiza, ahorra o lo despiden y lo indemnizan y es un grupo, pues forman su propia cooperativa y entonces se hacen dueños de sus propios medios de producción. Eso es lo que conocemos como autogestión, ¿sí? Que la gente tome sus decisiones porque es dueña de sus medios de producción, ¿no? Esa sería una parte. La otra, en cuanto a que si el cooperativismo, yo soy convencido de que por el número de personas y cooperativas que existen, de todos los emprendimientos aquí en México por lo menos, el cooperativismo es el que puede tener la mayor fuerza y debería de convertirse en el impulsor de esta economía social y solidaria, ¿sí? En un documento del, del gobierno del INAES se comentaba en el 2014 que había 29.555 ejidos. Hablaba de que cooperativas hay 15.000, pero que estas tienen 7 millones de socios, ¿sí? Las cooperativas han crecido exponencialmente porque se reconoció a las cooperativas de ahorro y préstamo. Hay cooperativas de ahorro y préstamo que tienen más de 500,000 personas, ¿sí? Entonces, antes, con la ley del 38, había un promedio de arriba de 500,000 de socios en las cooperativas, tanto de consumo como de producción, pero con las de ahorro y préstamo ha generado muchos afiliados y manejan un capital muy importante, ¿sí? Las sociedades de solidaridad social, las triple S, hay 5,000 sociedades con 200,000 socios. O sea, el cooperativismo tiene 7 millones. Pero en el mundo, el cooperativismo actualmente tiene, entre mutualidades y cooperativas, se hacía la estimación, también en un documento ya un poco atrasado, también creo que en 2014, 1,000 millones de gente. En el mundo somos aproximadamente como 7,000 millones. ¿Sí? Pues 1,000 millones pues hace que sea uno de los movimientos socioeconómicos más importantes del mundo, que desde 1844 que se creó la primera cooperativa a la fecha, ha estado funcionando constantemente. Que el cooperativismo, como decía un autor colombiano que estuvo aquí en México, Antonio García, es neutro pero no neutral, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo mismo hay cooperativas en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. En los países que se consideran, bueno, los capitalistas, como los países que se consideran socialistas, ¿no? El kolkhoz era una forma de organización de la Rusia, la comuna china también se consideraba como una forma cooperativa, ¿sí? Estados Unidos, una de sus áreas más atrasadas era el campo. Entonces dijeron, ¿cómo modernizar el campo en Estados Unidos?
pues hay que llevar electricidad, pero los criterios de las compañías eléctricas era de rentabilidad. Entonces no va a ser un posteado y cableado para llevárselo a un ranchito y que no, luego no recuperemos la inversión. Entonces, ¿qué hicieron? Cooperativas de consumo de servicios eléctricos. Y entonces ellos postearon y cablearon y todo. Y entonces sus productos que eran perecederos, pues ya podían tener un frigorífico para conservar. Ya podían prender el radio y oír la hora del agricultor o ¿sí? Del ganadero, y que les daban consejos de cómo preservar sus productos, cómo hacer subproductos de eso, ¿no? Entonces, el cooperativismo no ve ni países ricos, ni países pobres, ni países de tendencia capitalista, ni países de tendencia socialista. Prácticamente en todo el mundo hay cooperativas. Sí, justo es el comentario que hace Joaquín sobre que la economía social es la tercera vía a los sistemas económicos como el socialismo o el capitalismo. Sí. Y bueno, continuando, Verónica, también concordamos contigo sobre que los valores que debemos reivindicar en este momento es la empatía y la solidaridad. Continuando, Jacqueline nos pregunta qué papel tienen los jóvenes en este rediseño de economía solidaria. ¿Alguna referencia bibliográfica? Pues en el campo cooperativo y en muchos otros emprendimientos, pues creo que quienes son más autónomos, más autogestivos, menos dependientes del Estado, son los emprendimientos hechos por jóvenes, ¿sí? Claro que ahorita en momentos de crisis pues también ya les pegó y necesitan que el gobierno intervenga, ¿no? Pero en términos normales a veces sí tienen más autonomía, ¿no? Porque uno de los principios del cooperativismo es la autonomía y la independencia. Y dice, bueno, aunque te den un préstamo, eso no está mal. Malo es cuando el préstamo va condicionado y quieren que alguien te controle, entonces ahí sí están dañando tu autonomía y tu independencia. Porque muchos dicen, ¿de dónde viene el capital que nos da el gobierno en préstamo? Pues de los impuestos. Y nosotros somos los que colaboramos para generar esos impuestos. Entonces, que nos regresen algo de eso, pues no es malo, ¿no? Pero sí, siempre y cuando no dañe la autonomía y la independencia de los organismos, ¿sí? Y en esos momentos, pues sí, dice, no, pues que me pongan tales condiciones, pero que me apoyen, porque si no, mi cooperativa va a tronar. Ricardo Linares comenta, estamos por empezar a formar huertos comunitarios para que podamos tener un abastecimiento para poder tener un abasto seguro. Ajá. Entonces él es un compañero del conejo mixteco, ¿no? Que se dedica a la crianza y reproducción de conejos, y luego los comercializa a través de hamburguesas y demás. Y creo que, pues sí, esta gente que está más unida a la cuestión del campo, pues hacer eso, esa es una propuesta, ¿no? De hacer huertos, ¿no? Comunitarios. Entonces, pues ese es, digamos, ahí está una alternativa y una propuesta de alguien que está trabajando dentro del sector cooperativo. Y siguiendo con personas que están trabajando, también recomendamos las iniciativas de la Cooperacha, Agencia de Noticias en Economía Solidaria y del cooperativismo, y ahí justamente publican diariamente iniciativas que siguen trabajando, como también es el Tianguis Ecológico de Tlalpan, el Mercado de las Cosas Verdes y las redes de consumo solidario como el Bosque de Agua. Uh-huh. Y bueno, no sé si alguien más tenga preguntas o comentarios, porque ya estamos por concluir la sesión. Sí. Sí, también les comentábamos, hemos tenido bastante respuestas a estas pláticas y nos gustaría que ustedes participaran. Entonces, si están interesados, les invitamos a que nos escriban a nuestro correo de contacto @fotosintesiscop.mx, y ahí recibimos sus propuestas que tengan. Podemos armar sesiones, no mesas, sino sesiones virtuales para poder platicar de las iniciativas que se están realizando en México y también en otros países. Hemos visto que hay varias personas de otros países en América Latina que nos están escribiendo y que están interesados en conocer y
retroalimentarnos y sobre todo crear una nueva alternativa. Y bueno, creo que si no hay más preguntas ni respuestas, preguntas sobre todo para mis comentarios, damos por concluida esta sesión. Les agradecemos mucho su participación y que estén aquí. Pues sí, yo creo que el comercio, digo, la economía social y solidaria con todos estos emprendimientos, pues está generando realmente una alternativa. Todavía está, digamos, un poco, digamos, aunque viene desde los 90, todavía no se ha consolidado totalmente. Desgraciadamente, pues, por ejemplo, en el caso del cooperativismo, sus representaciones, pues tiene dos, cuando debería de ser una, ¿no? Entonces eso es parte de lo que yo les decía, ¿no? Vivimos un poco en una cultura más de la integración, la colaboración, en una cultura del personalismo y la envidia. Y si tú haces eso, entonces yo también voy a hacerlo, y te voy a tirar, y te voy a hablar mal de ti para que no te apoyen, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tendremos que ir generando una cultura de la cooperación, pero esa cultura de la cooperación tiene que demostrarse con hechos, ¿sí? Y entonces este espacio de Casa Viva precisamente es algo que quiera abonar, ¿no? De hablar de otras experiencias, tener invitados, los mismos colaboradores de Casa Viva, platicarnos. El año pasado pues tuvieron una secuencia de sesiones sobre la comunalidad, ¿verdad? Estuvo Jaime Luna y otras gentes, ¿no? Se puede también experimentar, pues, más que como una plática, una conferencia, pues hacer pues algo más participativo. Sí, sí. Sí, justo es lo que queremos, escuchar sus propuestas y opiniones. También mandamos saludos a la cooperativa Iminerte, que están por acá. A todos nuestros compañeros y compañeras del cooperativismo los saludamos mucho y agradecemos su atención. Y estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestra página de Casa Viva o Fotosíntesis en Facebook. Gracias y hasta luego.